y esto es La Tertulia. Bueno, este programa antesala en el fin de semana en el que analizamos la actualidad, ¿no? Aquellas cuestiones, se lo decimos siempre, que quizás, probablemente, a lo mejor han protagonizado algunas de sus conversaciones acaloradas con sus cuñados o... Pues bueno, pues a lo mejor algunos de esos temas se ponen también hoy sobre la mesa. Bienvenidos y gracias. Ya saben que este programa no tendría sentido sin la gente que colabora y se moja y opina y analiza la actualidad con nosotros, ¿no? Pues en esta tarde de viernes, la terna de contertulios. En primer lugar, Javier Calaveras, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ha llegado justo, se acaba de sentar. Ya no empezamos. Lo han visto ustedes, pero se acaba de sentar hace unos segunditos. Claro, oye, pero a tiempo. Es que yo no sabía con qué contertulio venía y la última vez, cuando vine con Raquel, pues vino más tarde que yo. Mira, esta vez me ha tocado llegar al último. Bienvenido, Javier. Muchas gracias. ¿Todo Oye, bien, vamos no? a tratar el tema de cuñados entonces. Es un tema muy interesante. Bueno, vamos a ver si hay tiempo, porque a lo mejor hay que plantear una tertulia exclusiva solo para ese tema, ¿eh? Bienvenido, Javi. Muchas gracias. Carlos Uosa, ¿cómo está? Muy buenas, bien. Yo como mi cuñado, el único que tengo, está en Madrid, pues me vengo a la Aquí a la tertulia. Así Así me desquito, ¿verdad? Es otra manera de Es otra verlo, forma de ¿eh? verlo, Es otra manera de verlo. Elena León, ¿también tiene cuñados y cuñadas? Pues no tengo muchos, tengo No, uno y uno. no tengo ninguna queja de él. O sea que mi Así cuñado que no es discute estupendo. nada. Muy No, bien, no, yo con mi cuñado ningún problema. Solo tengo uno y es maravilloso. Así que en esa tertulia yo creo que no voy a venir porque no voy a aportar nada interesante. Bueno, pues nada, bienvenidos a los tres, bienvenida. Muchas gracias, Bienvenidos buenas tardes. compañeros y a todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar este debate y les pongo una cifra de inicio sobre la mesa. 45 días. ¿45 días para qué? Para las elecciones. Bien, Otra Elena, vez. primer punto para Elena. Mini Vengo punto. estudiada. Bien vengo estudiada. Yo Sí. ya sabes que siempre vengo estudiada. Pero a mí me ha gustado ese suspiro para las elecciones. No, he dicho para las elecciones otra vez. Y eso, Carlos Hugo, que no es periodista. Y Elena eso que León, no ¿verdad? trabaja en el día de No las trabaja elecciones, en el ¿verdad? día a día con las elecciones. ¿no? Imagínense si trabajan. Pero hasta la ciudadanía, hasta el ciudadano a pie ya empieza a sentir ese 45 días que dan. Sí. Bueno, también hay que decir una cosa, a los que estamos en esto también y la política nos gusta, pues, Claro. pues también nos pone, ¿no? Y nos genera inquietud y nos genera curiosidad Además y que nos han gusta empe- saber qué va a pasar. Han empezado tranquilos porque yo por lo menos esperaba ya después de Semana Santa que empezase la tralla fuerte y creo que se lo van a tomar con calma esta vez. Ya han dicho que hasta el 1 de mayo no empiezan el ajetreo electoral, así que genial, estos días genial. ¿Qué hemos sabido acerca de las elecciones? Hoy mismo, Elena, hemos sabido que la próxima semana el Partido Popular va a desgranar, por fin, digo por fin porque yo creo que en las pasadas elecciones, en las del 19, presentó a su lista con un poco más de margen, ¿no? Con más holgura, ¿no? Hoy hemos sabido que la próxima semana lo hará en 2 tandas. También hoy el Partido Ciudadanos ha presentado en sociedad su nueva sede, que está ubicada en el centro de la ciudad, donde quieren recibir a las personas y recibir sugerencias y propuestas. Hoy hemos conocido también un nuevo integrante de la lista de Vamos Palencia y ahí vamos, ¿no? Todos los días hay píldoras electorales. pequeño ¿Cómo se ve goteo. desde fuera del periodismo las elecciones municipales en Palencia, Elena? Pues por una parte se ve que hay bastante continuidad, pues los grandes partidos tampoco han presentado, bueno, el Partido Popular todavía no ha presentado su lista, que es un poco, estamos diciendo, bueno, pues a ver a qué esperan o a ver con qué nos sorprenden, que esperemos que haya también caras nuevas. El Partido Socialista pues parece ser que es muy parecido a otras elecciones y yo creo que los ciudadanos normales, o sea, como yo, al final, más que las personas, que luego cada partido elige a las personas que considera o que tiene la opción de fichar para sus listas, lo que esperamos es que haya los proyectos y es yo creo que un poco lo que echamos de menos. No tanto las personas, no tanto las ruedas de prensa o este pequeño goteo de presentación de candidatos, que está muy bien porque así vamos conociendo a la gente, pero lo que esperamos son las ideas, las propuestas y el proyecto que nos presenten para Palencia. Estamos deseando conocer los programas, nosotros también en la 8 Palencia lo hacemos cada vez que hay elecciones y se podrán sorprender, pero los puntos en común o muchas de las apuestas de algunos y otros partidos con ideales totalmente distintos en muchas ocasiones son muy parecidas, Carlos. Muy parecidas, muy sí, parecidas. Sí. Y además ya están dando pistas, porque si los que seguimos un poco dónde van los candidatos, dónde están yendo y demás, mucha empresa tecnológica además, siempre hay 2 o 3 nombres que se repiten y yo creo que en lo que están pasando o han pasado casi todos ya, y mucha visita a los barrios a pie de calle para ver cómo están
cómo están los negocios, cómo está el comercio, cómo están las calles. Así que eso ya nos da una pista de por dónde creemos que va a ir el programa electoral, o por lo menos las partes importantes del programa electoral. Hablaba hace un momento Elena León de la lista del PSOE, que la conocíamos en este caso hace ya algunas semanas. ¿Cuál cree que ha sido la apuesta en esta ocasión? ¿Cuál es el fichaje, entre comillas, de Miriam Andrés? Yo creo que a lo mejor el más mediático, el más conocido es el de Fran Fernández, que ya fue concejal con Ganemos, y del que yo personalmente tengo buen recuerdo porque sus intervenciones en los plenos siempre eran muy positivas y era una persona a la que da gusto escuchar. Sí. Pero para mí, yo creo que la gran apuesta es Antonio Casas. Entonces, va a ser su mano derecha, dependiendo de cómo den los resultados electorales y si Miriam Andrés cumple su palabra, que lo dijo que si no ganaba las elecciones y era alcaldesa, creo que dejaba la política, puede ser el próximo relevo, y que esté ahí indica que a lo mejor el futuro del Partido Socialista en la capital pasa por él. Así que a mí es un nombre que me ha sorprendido que esté, porque bueno, no pensé que iba a estar, ya lo rechazó hace 4 años, pero si está ahí, ojo, que es importante. Bueno, yo, Carlos Hugo, voy a tirarle la pregunta a Javier Calaveras, porque es un tío que se relaciona, que sale, que habla. Ya sabe, que llega tarde a las tertulias. No, he llegado puntual, pero con segundos. No, porque aprovechas mucho el tiempo, ha sido por eso. Quiere decir que ya sabe que la próxima semana va a trascender la lista del Partido Popular. A lo mejor ha escuchado algo, porque sí que de momento las cosas están pues bastante ocultas, o de momento tampoco parece que se sea filtrado nada. A lo mejor ha escuchado usted algo por ahí por la calle. Yo la verdad que también me está sorprendiendo, que mira que tiro pildoritas a ver si alguien me dice, y está nada, no le sueltan prenda tampoco. Yo, a ver, mi impresión es que van a seguir una línea continuista. Esperemos que no nos roben ningún contertulio más, porque Toño, Víctor en las anteriores, o sea, Rodrigo que también, o sea... Y si vas a bien la lista es el momento para que lo digas. Tengo que decir que continúo la tertulia. Emiliano Curiel, Fidel Ramos, que bueno, hay muchos contertulios que han acabado en lista. Efectivamente, Domi, tal, o sea, Fidel, o sea, es que hemos perdido unos cuantos. Bueno, yo creo que también un poco estoy con vosotros, ¿no? Que con Elena y con Carlos, ¿no? Que yo creo que lo más importante también va a ser un poco el tema de los programas, ¿no? Las propuestas, más que la presentación de nuevos candidatos, de nuevas participaciones. Yo estoy deseoso de ver qué propuestas vamos a tener de cara a nuestra capital y a nuestra provincia, pues porque tenemos datos que hablan un poco en contra, que es un poco que estamos perdiendo población, y yo creo que Palencia necesita de ese impulso para reactivar, y que, bueno, lo hemos visto por ejemplo en la Semana Santa, ¿no? En la Semana Santa hemos visto que ha sido una ciudad atractiva, que ha estado muy poblada de gente de fuera. Así es como nos gusta, yo creo, que ver a la ciudad, con movimiento en la hostelería, con gente que le sorprende nuestra ciudad, gente que viene a conocer el Cristo Lotero. Yo creo que necesitamos propuestas para que traigamos trabajo, y además que también vendamos un poco la cercanía que tenemos con Madrid, que es otra de las grandes apuestas. Hablaba del problema poblacional Javier Calaveras, y precisamente ese problema va a redundar también en los censos electorales, que bueno, de momento, a estas alturas les podemos contar y les podemos ofrecer el siguiente dato: 129.773 personas palentinas inscritas en el censo electoral, son 4.104 menos que hace 4 años, y eso supone una pérdida del 3% del censo electoral. 3% con respecto al año 2019 de censo, no de habitantes, no es lo mismo, pero de censo. Bueno, un porcentaje que ya indica que lo que viene ocurriendo desde hace muchísimas décadas en la provincia de Palencia, que es el problema de la despoblación, ese problema se mantiene, y la fórmula secreta de momento no la encontramos para combatirlo. Pues yo ahora que estaba viendo ese dato, si lo tuvieras que extrapolar a un resultado de una empresa, hablando de los resultados cada 4 años de las elecciones, si tuvieras perdido un 3% de tu negocio en un ejercicio, pues a lo mejor no te ponían buena nota. La verdad es que yo creo que es el caballo de batalla para nosotros, el tema de la población, que al final viene, claro, lo que dice Javier, o sea, al final esto
pierdes población pues porque pierdes tejido industrial, porque pierdes Claro. trabajo, porque no hay vida en la ciudad o en la provincia, y realmente es que es dramático. O sea, un 3% es una barbaridad en una campaña. Les voy a poner un vídeo. El 53% de esos 4.200 electores que pierde Palencia se pierden en la capital palentina, pero hay otras consecuencias también en el medio rural. Pérdida, la mayor parte de concejales por pérdida de población en algunos municipios de la provincia de Palencia, aunque también existen los casos a la inversa. Vean. La capital pierde más de 2.100 electores. Si baja la población, baja el censo electoral. Pese a todo, no pierde concejales de cara a la próxima legislatura, pero eso sí, la bajada en el censo va a afectar al resultado electoral. Los partidos más pequeños van a tener alguna posibilidad más de entrar al ayuntamiento. Necesitan sacar el 5% de los votos. La marcha de muchos vecinos de la capital a pueblos del Alfoz es una de las causas de esta pérdida de población. Son los que aumentan de población y aumentan el censo. De hecho, Grijota ha ganado 280 electores, Villalobón 48 y Magaz 17. Como consecuencia, este último ganará 2 concejales. La dinámica no solo de aquí, es que las ciudades intermedias que tienen pueblos del Alfoz más o menos residenciales, o sea, pueblos dormitorio, es que las ciudades están bajando y los pueblos están aumentando. En el lado contrario de la balanza están los 6 pueblos que pierden población. Herrera de Pisuerga pierde 2 concejales, pasando de 11 a 9. Santibáñez de la Peña se queda con 7 y Villaán, Mazuecos de Valdeginate, Collazos, Boedo y Puebla de Valdavia pierden 2 concejales hasta quedarse con tan solo 3. Los ayuntamientos, una parte de sus ingresos se cobran según el número de habitantes, ¿no? Si tú tienes menos habitantes, cobras menos. La pérdida de habitantes cambia el panorama de cara a las municipales y lamentablemente no creen que esta sangría poblacional sea fácil de frenar. Bueno, un análisis que hacíamos con Javier Gómez Caloca, que ya saben que también es contertulio de este programa. Fíjense lo importante que son los censos. En un municipio como Magaz de Pisuerga, y lo acaban de escuchar, 17 nuevos censos han supuesto el incremento de dos concejales, aunque no es lo normal. Lo habitual, y lo acaban de escuchar, es que algunos municipios, algunos importantes, como es el caso de Herrera, pierdan población y por lo tanto pierdan ediles en sus ayuntamientos. Claro, además eso también nos demuestra un poco la necesidad que hay de concentrar un poco los servicios, porque sí que hubo un proyecto para concentrar municipios en ayuntamientos más grandes para que los servicios se den desde un sitio mucho más concentrado y que sea esa gestión muchísimo más eficiente, porque al final tener un ayuntamiento con 3 concejales que prácticamente no puedes dar servicios a la población. Entonces, esa necesidad también se está viendo un poco en esta devenir de la concentración de los ayuntamientos, porque es que va a ser absolutamente necesario, si no se revierte la parte poblacional, que por desgracia parece que no va a ser tan sencillo. Ayuntamientos más pequeños al final tienen mucho más complicado sacar adelante proyectos, sacar adelante iniciativas, se chocan casi siempre con mayor burocracia, entonces es una mala noticia. De todas formas, esta es una radiografía del panorama de la provincia y sobre todo de la capital, que es un dato que se ha dicho, pero que a lo mejor pasa un poco desapercibido. Es que la mitad de esos 4.000 habitantes del censo censados que van a votar en las próximas elecciones son de la capital. Es decir, lo que significa que ya no estamos fuera de ese peligro de despoblación que muchas veces por vivir aquí en Palencia nos pensamos que no va con nosotros, no, viene, se está ya enraizando y significa que hay gente que prefiere irse a otras provincias cercanas, Valladolid, Madrid, donde sea, en busca de un proyecto de vida, que no quedarse aquí. Y es un síntoma y un dato que yo creo que debería preocuparnos, porque por ahí tiene que pasar muchas de las políticas que se tienen que implementar a nivel municipal a partir de las próximas elecciones, en atraer gente y en asentar población. Javier, en su pueblo, en el pueblo en el que usted desarrolla su actividad profesional, porque es médico en Herrera de Pisuerga, también era uno de los municipios protagonistas, porque pierde dos concejales, un municipio, pues bueno, en principio cabecera de comarca, importante, ¿no?, con muchos factores también que puede parecer que están a favor, como el paso de la autovía, ¿no?, una buena ubicación. Sí, la verdad es que es una noticia a mí que me ha dejado sorprendido, porque sí que es verdad que, pues, previo a mi llegada, pues, por ejemplo, a Herrera, pues yo mi desconocimiento de la zona, pues me he puesto a conocerla y es verdad que sí que tiene bastante tejido empresarial, ¿no? Tenemos ahí empresas importantes de distribución, de materiales plásticos,
también tenemos la zona de Galletera cerca y lo que pasa es que yo sí que estoy un poco de acuerdo, pues que es algo muy preocupante el hecho de que no consigamos atraer a gente y desde ahí tienen que ir los programas, o sea, el intentar que haya un tejido un poco empresarial importante, también unas medidas de consolidación. Por ejemplo, salía esta semana que había algunos municipios que se habían acogido al proyecto Arraigo para atraer a gente de fuera, un poco que quieran también venir a desarrollar su actividad laboral. Y luego también políticas de natalidad, ¿no? Yo creo que en eso es lo que tenemos que trabajar, ya no solo a nivel local, sino también regional y nacional, porque es que es un problema que se está extendiendo un poco a nivel global, ¿no? Y por ejemplo, pues en particular lo de Herrera, pues es que habría un poco que disgregar un poco pues el tema de fundamental a nivel de censo, pues la gente que tenemos de manera habitual durante todo el año con la gente que tenemos un poco de manera volátil. O sea, nosotros sí que notamos, por ejemplo, a nivel asistencial, que desde la Semana Santa hasta finales de octubre, población que nosotros la denominamos de desplazados, se multiplica por 2. Entonces, tenemos que intentar que toda esa población, que en su mayoría son gente pues de mayores de 65 años, que ya no no vivienda en la zona. Sí, sí, pues que todos esos hijos no se marchen a zonas foráneas y que se queden en las zonas locales, como puede ser en este caso pues Herrera, trabajando. Porque eso sí que nosotros lo vemos, es decir, la gente le gustan las zonas rurales, le gusta la provincia, le gusta Palencia, pero le gusta después de 65 años. Entonces lo que necesitamos es, ¿por qué? Pues que quizás porque a lo mejor no tengan oportunidades laborales. Entonces necesitamos que esos hijos no se vayan. Elena. Mira, decía Javier una cosa, y es que nos encanta ver Palencia estos días de Semana Santa lleno de gente, con el bullicio y con el atractivo turístico que pueda tener. Pero yo siempre digo, un poco el foco que estaba diciendo Carlos, ahora que los partidos políticos están elaborando programas electorales, está muy bien que enfoquemos el tema turístico y todo esto, pero yo creo que hay que hacer de Palencia una ciudad agradable, lo digo siempre, cómoda para los que estamos aquí, para los que vivimos aquí, para los que trabajamos aquí, porque ¿quién no conoce decenas de personas que tienen su puesto de trabajo en Palencia y viven en Valladolid? O sea, ¿por qué te vas a vivir a Valladolid, a las afueras, a prácticamente un polígono, cuando tienes una ciudad en la que puedes vivir de forma agradable, cómoda? Entonces, a ver si somos capaces de una vez de conseguir que Palencia como ciudad sea una ciudad agradable para los que vivimos aquí. Porque está claro que necesitamos más empresas, que necesitamos más puestos de trabajo, pero es que lo dramático es que de los puestos de trabajo que hay mucha gente de un nivel medio alto que decide no vivir en Palencia porque no le resulta una ciudad atractiva, y eso es lo que a mí realmente me parece todavía más dramático. O sea, ¿por qué la gente se va a vivir a Valladolid o a Burgos o a León, van y vienen, cuando tienes un puesto de trabajo aquí? Entonces esa es un poco el kit de la cuestión que decía Carlos. O sea, la gente que vivimos aquí, que tenemos nuestro puesto de trabajo y nuestra familia, ¿por qué hay mucha gente que se va? Pero por eso también nos hacía incidencia en el tema del concepto de desplazados, que es lo que os decía. O sea, nosotros duplicamos población asistencial, fijaos en este periodo de año, con gente mayor de 65 años, es decir, pero esos hijos no están aquí, es decir, están viviendo en el País Vasco, están viviendo, lo que dice Elena, ¿no? Están viviendo en Valladolid, están viviendo en Burgos, en el caso de Herrera, mucha gente en Burgos. Pues tenemos que buscar un poco, ver por qué ocurre, y lo mismo ocurre en Palencia, es decir, por qué la gente se marcha a vivir fuera. Pues yo creo que es efectivamente un punto a tener en cuenta e intentar consolidar la población aquí. O sea, Quizá este que viene sea el mandato el que se resuelve el problema. Sí, igual. Bueno, esperemos. En algún momento tendremos que poner aquí... Votemos pensando que va a ser así. Pues ojalá. Vamos en el punto de inflexión, a ver si es verdad. Porque esperemos que dentro de 4 años, si seguimos todos los contertulios, pues no perdamos otro 3%, porque es que la clave la ha dado Elena, es decir, un 3% de una empresa privada... Te cortan la cabeza, vamos. Sí, es que efectivamente. Vamos, así, dicho de una forma muy... No, te cortan la cabeza. Tome usted la cartita, señor, y busque otra cosa, porque esto no es lo suyo. La cajita de cartón, efectivamente. Vamos a hablar de un asunto que hoy ha sido titular a nivel nacional, porque probablemente se han escuchado en la radio, o abierto algún periódico digital, o puesto alguno de los informativos de cualquiera de las cadenas nacionales de televisión. Habrán visto, leído o escuchado que, bueno, hay pactada ya una nueva ley de vivienda, porque el gobierno de coalición la ha pactado en concreto con EH Bildu y con Esquerra Republicana. Es una ley de vivienda que, bueno, tiene algunas novedades y que marca
algunas circunstancias que también ha sido objeto de crítica por parte de algunos. Se pone tope al incremento del alquiler a los propietarios, un tope que ya no va a estar vinculado al IPC. Están viendo unos datos que les quería ofrecer después. Luego les cuento en qué significan esos datos que estaban viendo en pantalla. Disculpen. Bueno, ese incremento del alquiler ya no va a estar vinculado al IPC y se considera un gran tenedor aquel que tiene ya no solo 10 propiedades, sino 5. Son algunos de los titulares de esa ley, que primero de todo ha sido noticia con quien se ha pactado, ¿no? La oposición dice que es curioso que se pacte una ley de vivienda para este país con aquellos partidos que quieren pasar a formar parte de una realidad ajena a lo que es España en un futuro cuando puedan, como es el caso de Esquerra Republicana o el de Bildu. Al margen de esto, una ley que el gobierno quería poner en marcha cuanto antes, es más, quieren acelerar el engranaje para que esté lista antes del 28 de mayo y de nuevo el horizonte de las elecciones municipales está presente. Pues otra ley muy importante que se utiliza a nivel electoral, otra vez que se hace deprisa y corriendo, y otra vez que se hace pues con partidos que, como tú comentabas, no son precisamente los que miran por este país, sino por su pequeño trocito de territorio. La verdad es que la foto que yo le he visto a mediodía de la presentación, que además el Partido Socialista o el Gobierno en este caso le ha dejado a los partidos minoritarios que hicieran ellos el avance y la presentación para demostrar que habían sido quienes habían negociado y quienes habían conseguido esta ley, pues Bildu, Esquerra, bueno, pues la verdad es que a mí me ha sorprendido bastante esa puesta en escena. Y luego, yendo a lo que es la ley en sí, como el lenguaje es muy importante, la presentación, lo que han dicho es que vamos a intervenir en la ley de vivienda. Entonces, no lo han propuesto como una ley con otro tipo de adjetivos, sino con ese verbo de intervención. Y es un poco la filosofía de esa ley. Es una ley, en principio, por lo que yo he visto por encima, porque no me ha dado tiempo a leerla con detenimiento, donde se restringe los precios. Parece ser que está sobre todo enfocada a lo que llaman las zonas tensionadas, o sea, centros de ciudades, entiendo, de grandes ciudades, donde hay problemas de vivienda. Un catálogo que se trabajará también y que claro, será pero que además en su luego momento para determinar ahí cómo se rigen los alquileres y las sí, propiedades. pero eso depende de las comunidades autónomas y de los municipios. O sea, definir lo que es una zona tensionada parece ser que es dependiente de municipios y comunidades autónomas cuando esta ley es una ley estatal. Yo no digo que no haya que tomar medidas, porque efectivamente el tema de la vivienda en las grandes ciudades sobre todo es un problema. Otra cosa es que este tipo de medidas sean las correctas. Yo tengo un ejemplo, mi hermano que ha vivido en Londres durante muchos años siempre me dice: Elena, yo vivo en el futuro. Y en el futuro, en Londres, lo que pasaba es que cuando había una zona tensionada, lo que pasa es que eso se va expandiendo. Es decir, si tú defines como zona tensionada, vamos a suponer el barrio de Salamanca de Madrid, y limitas el incremento de los precios de los alquileres o el incremento de ese IPC, que no se puede, lo que vas haciendo es extender cada vez un poquito más a la calle de al lado. Es decir, si la zona tensionada aquí es la calle Mayor y aquí no podemos incrementar el precio del alquiler o le tenemos intervenido, lo que nos vamos a ir es a vivir a la calle Antonio Maura. Y va a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo no creo que esto sea una solución, porque la solución lo que todo el mundo te dice, y los expertos, que aunque yo no sea una experta inmobiliaria, es que lo que hay que poner es en el mercado mucha más vivienda. Y como en cualquier negociación, yo siempre lo llevo al ámbito de una empresa privada, tú te tienes que ponerlo primero en el lado del otro. ¿Qué necesita alguien para poner una vivienda disponible a alquiler? Pues seguridad jurídica, y es precisamente lo que aquí parece ser que se está restringiendo. Bueno, al margen de las valoraciones y de las opiniones, que lógicamente las hay y muchas, es verdad que el de la vivienda es un problema, y ahora sí pido a mis compañeros que me marquen ese gráfico, porque se lo voy a explicar a través de unos datos que nos llegaban de varios portales inmobiliarios, que en concreto decían que un palentino, y hablamos de la provincia de Palencia, debe destinar de media el salario mínimo de 4,8 años de su vida, 4,8 años de su vida, para pagar su vivienda. Con un sueldo bruto anual, lo están viendo, de 22.250 euros, podrían adquirir un inmueble que estaría valorado en unos 106.700 euros. Es, aún así, menos tiempo que en el conjunto de Castilla y León, donde se destinarían un total de 5 años. En el conjunto de España habría que destinar 6,7 años de sueldo íntegro de media para comprarse una vivienda. Así que me dirán ustedes si 4,8 años de salario íntegro
les parece mucho o poco para tener una vivienda. Para un sueldo de 22.000 euros para que no lo tiene todo el mundo. Es decir, y ese quizás es uno de los problemas. Es decir, sueldos bajos dificultan aún más el acceso a la vivienda. Y esa es una realidad que aquí en Palencia yo creo que ya se está empezando a notar, pero que en las grandes ciudades efectivamente es un problema, pero vamos, evidente. Es decir, donde jóvenes que empiezan su carrera laboral y demás se ven abocados a coger una habitación o alquilar una habitación de un piso compartido porque no tienen otra forma de acceder a la vivienda. Yo creo que Elena ha dado en la clave, ¿no? Es decir, una de las cosas que he hecho en falta de esta de vivienda, o que al menos por ahora no ha sido uno de sus grandes titulares, es cómo se va a incentivar la construcción de vivienda, especialmente en régimen de protección, ya sea a través de compra o a través de alquiler, en todos los municipios, porque ahí está la clave. Es decir, una de las formas, yo creo que más inteligente de intervenir en ese mercado es que si hay mucha vivienda, los precios van a tirar hacia abajo. Es decir, lógicamente, ¿dónde hay problemas de vivienda? Pues en zonas donde Madrid, en las que todo el mundo quiere vivir en el centro, o en Barcelona todo el mundo quiere vivir en el centro, y eso para la gran mayoría de los ciudadanos es imposible. Me llama también que se haya centrado todavía todo en el alquiler, por ejemplo, ¿no? Es una de las cosas que me sorprende, porque yo creo que también la compra, cómo se tiene que acceder a la compra de vivienda, también está generando muchos problemas, ¿no? A través del acceso a créditos es muy complicado, es difícil, y de momento no hemos tenido ningún los tipos titular. de interés, el Euribor. Efectivamente, es decir, cómo ayudamos al comprador a acceder a una vivienda nueva, ¿no? Es decir, es cierto que sobre todo en las generaciones jóvenes esa mentalidad de ser propietario se está cambiando, y muchos ya prefieren tipos de alquiler, incluso alquiler colaborativo que le llaman ahora, y que bueno, pues es una fórmula, pero también debería tratar. Y otra cosa que he hecho de menos en esta ley es cómo protegemos a los propietarios en los casos de ocupación. Es decir, es uno de los temas en los que se podría haber dado una solución ya. Es muy complicado porque es un complicado, hay una variante social muy importante, pero que sí que se tendría que entrar a fondo, por lo menos a solucionar situaciones que claman al cielo. Es decir, en los casos de ocupación o en los casos de impago. O de impago, los efectivamente. Que son desahucios rápidos, claro, los llaman, claro. pero el que lo sufre y lo padece... Efectivamente. Es un tema complicado. Yo creo que es un tema rápido complicado. Y el lento claro, es... porque yo recuerdo que la otra ley, que cuando se aprobó el desahucio express y todo ello, la aprovecharon los bancos cuando llegó la crisis de 2008 para dejar en la calle a familias que ya habían cumplido y que habían pagado, que por una cuestión puntual de aquella crisis económica se quedaron sin trabajo, sin ingresos y demás, y a los que se ponía en la calle casi al mes y encima con una deuda con los bancos terrible. Se intentó solucionar y se abrió la veda, yo creo que más que nunca, ese tipo de ocupación de, pues eso, de jetas, de gente que tiene esa forma de entrar en viviendas como negocio de vida, casi como un negocio. Pero bueno, es un tema en el que por lo menos de los titulares que se han dado ahora no se ha entrado, y a mí pues es una cosa que sí que me hubiese gustado ver en esa nueva ley. Javi, ahora mismo le pregunto, pero quiero que vea este vídeo. Hemos salido a la calle a preguntar a la gente, a los ciudadanos, ¿no? A los palentinos, qué les parece eso de invertir 4,8 años de sueldo íntegro para comprar una vivienda. Y bueno, nos hemos encontrado incluso con aquel que está accediendo al banco a pedir una hipoteca y recogíamos las primeras impresiones. Vea. Miguel Ángel y Marina son padre e hija. Ella ha ahorrado durante 4 años para pedir su primera hipoteca, mientras vivía en casa de sus padres. Ella piensa en su futuro, aunque es joven, pero bueno, de todos modos no tiene ayudas de nada. Todavía, eso sí, no tienen claras las condiciones, pero sí el inmueble que quiere Marina y también que se va a hipotecar entre 20 y 25 años. Prefiero estar más años pagando para que la cuota sea más baja y tener un poco más de estabilidad, poder ahorrar y poder permitirme otros gastos. Lo que ha subido también la comida, los súper y todo eso. Ahora mismo está para lejos eso. Quienes ya se han quitado ese peso de encima, como Luis, lo reconocen. Los intereses eran muchísimo más altos que ahora. Pero ahora, ¿podría usted pagar su casa con el sueldo íntegro de poco menos de 5 años? Eso es engañar a la gente.
no se puede. En el caso de Palencia, el metro cuadrado está a algo más de 1.300 euros, pero ojo, porque donde más años tardan en pagar su casa es en Salamanca, casi 6, seguida de Valladolid y Burgos. Yo es que soy de Bilbao, entonces me refiero, más caro que allí. Donde acaban antes de pagar es en Ávila. Con el sueldo de 3 años y medio ya pueden tener la casa de sus sueños, como hará por fin Marina. Ojalá tenga suerte Marina y la vaya estupendamente. Escuchaban a esa chica, decía, bueno, es que para pagar más que en Bilbao, ¿no? Y yo no sé si debemos aprovechar también esa inercia, ¿no? De que en Palencia, pese a todo, el suelo es muchísimo más barato y acceder a la vivienda es, entre comillas, mucho más fácil que en otros puntos del país. Javi. Pues sí, yo creo que lo hablábamos antes en el descanso, ¿no? Que una de las bazas electorales que deberíamos utilizar para que la población se quedara en nuestra zona, pues es la diferencia de precio que hay entre, por ejemplo, Palencia y Salamanca. Y yo creo que es algo que tenemos que hacer para que la gente se quede en Palencia y atraerles. Respecto a lo que habíamos hablado antes que han intervenido Elena y Carlos, yo sí que quería decir, me sorprendió una cosa, que en una exposición que hizo Nicolás Castellanos sobre Bolivia en Santa Cruz, y hablaba un poco del tema de los anillos, que lo ha referido antes Elena. Y a mí me parece muy llamativo que, por ejemplo, estemos copiando lo que ocurría en Bolivia, o sea, en Santa Cruz, una ciudad, entre comillas, en desarrollo, tercermundista, y que al final provocaba, pues eso, un índice mayor de ocupación, con una elevación de los precios de alquiler, y yo creo que es un vivo reflejo de muchas cosas. Lo primero, ya tenemos la experiencia de lo que ocurría cuando hemos sacado la ley del sí es sí a toda velocidad. Errores, mayores excarcelaciones, la población... Y ahora de repente, con los separatistas estamos pactando una ley que a mí también me parece muy llamativo. Vamos a intervenir. La frase ha sido... Bueno, pues un poquitito como Chávez, ¿no? Es que el lenguaje es muy importante. ¿Nos acordamos de la frase de Chávez de...? El lenguaje es muy importante, sí. ¿Os acordáis? Pero no penséis que eso es un detalle, pero dice... dice menos de ellos que realmente y luego hay otra cosa muy importante, que lo ha dicho, la clave también la ha dado antes Elena, y ha dicho... Es una clave electoralista, pero también, entre comillas, o sea, son muy listos, porque es decir, te la dejo presentar a ti para que si luego te pegas el castañazo, yo me quedo en el cuarto de la salud. Sí. Porque pasa lo mismo con la ley del sí es sí, te expongo a ti, pero yo estoy por detrás y no tenía conocimiento. Oye, perdona, que eso se ha debatido en el Senado. Es un gobierno de coalición, pero es el gobierno. O sea, es que y luego, respecto a otra cosa, ya hemos visto previamente lo que suponía esa limitación de precios con el IPC, ¿no? Bueno, pues yo creo que sobre todo la mejoría de esa ley de vivienda, también para Palencia, porque estamos dentro del ámbito nacional, es sobre todo el incentivar otras determinadas cosas. Yo creo que la población ha hablado, ¿no? Pues esta chica ha dicho, bueno, es que a mí no me llega ninguna ayuda. No es que dice, a mí 5 años lo veo como muy a largo plazo. O sea, ¿esta ley soluciona algo? ¿O simplemente vamos a querer engañar a gente que en realidad no está en el problema de la vivienda? ¿Vamos a solucionar el tema de 1000 anuncios de pisos patada? O sea, porque ahora pones en Google piso patada X ciudad y te salen 20 anuncios. O sea, eso es la realidad de que se está viviendo ahora mismo en la población española. Que es surrealista, o sea, es que es algo que... O sea, el tema de la compra de la vivienda, evidentemente ahora cada vez es más complicado porque con además, tal y como estamos en esta coyuntura económica, que las hipotecas ya, bueno, pues la hipoteca ya va a plazo fijo porque el Euribor está disparado y son carísimas, pero sí que es verdad que también hay un paradigma y es que siempre hemos sido un país de compra, no de alquiler, y que cada vez más la gente joven, bueno, la gente joven y no la gente joven, se está cambiando un poco a la necesidad más del alquiler, pues por muchos factores, entre otros que la pandemia también nos lo ha concedido, que es de las pocas cosas que nos ha concedido, que es la posibilidad de la movilidad, del teletrabajo y también esa falta ya de necesidad que teníamos a lo mejor la gente de nuestra generación de tener una casa en propiedad. Ya no lo ves como algo necesario. Entonces, quizá a lo mejor el tema del alquiler tenga más demanda o tenga una demanda mucho más grande de la que ha habido hasta ahora en este país. Pero es que no hay vivienda en alquiler.
El tema está, y yo es que es un poco volver sobre lo mismo, si tú quieres que haya vivienda en alquiler, hay muchas casas vacías, y si tú tienes una casa vacía por el motivo que sea, pues porque la has heredado de tu abuela, porque es una segunda vivienda que no utilizas, porque la compraste para tus hijos para que fueran a estudiar y la tienes cerrada, es que hay gente que prefiere tenerla cerrada a tenerla en alquiler. Y tú te preguntas, ¿por qué? Pues está claro. Y volvemos a lo mismo. Pues porque es la seguridad jurídica, o sea, ¿por qué la gente, vamos a ser sinceros, es que solo vamos a limitar, que leía esta mañana, 2 o un 3% creo que es este año y un 2 el año que viene, un 3 y un 2, me da igual, a un 3% el IPC, si el IPC es un 5 lo limita a un 3. Si tú cobras 1.000 euros, por poner un número redondo, ¿vale?, de alquiler de una casa, ¿qué más te da subir el alquiler? A ver, yo soy la propietaria y a lo mejor estoy equivocada. ¿Qué más te da subir el alquiler? 30 euros que 50 el año que viene. Si al final todo el mundo te pregunta lo mismo, ¿conoces a alguien de confianza para alquilar la casa? Porque si no, no la pongo en alquiler. ¿Por qué? Porque no tenemos seguridad jurídica. Da seguridad jurídica al propietario, si el inquilino no te paga, le puedes echar, si el inquilino te destroza la casa, tienes alguien que te proteja frente a ese destrozo y ya verás cómo salen un montón de viviendas al mercado, que es lo que realmente, porque estamos en una economía de libre mercado, aunque a los señores de Esquerra no les guste mucho y a los de Podemos tampoco, pero estamos en esa economía de libre mercado, no de intervencionista bolivariano, que es lo que tú estabas diciendo, cuando has dicho tú, es que estamos cometiendo ese error, pero te sorprende viendo la foto de quien presenta la ley. No, lo que pasa es que a mí cuando estaba, pues esta mañana cuando hemos visto la fotografía, cuando un poco analizabas la ley, pues me recordó a Nicolás Castellanos, pero es que me recordó porque él lo contaba con un ejemplo gráfico y luego cuando escuchas a la gente te das cuenta de que a veces, es que no pensamos en la población, es que yo creo que tenemos que vivir la realidad. Hay otra cosa que es que efectivamente es que has puesto el punto sobre la I, es alguien te va a alquilar vas a alquilar el piso y es que te preguntan, o sea, ¿a quién conoces? ¿Es alguien de confianza? ¿Quién se va a meter? Nosotros ahora mismo que estamos en un momento de que vienen pues muchos médicos en formación, en la provincia, en la capital, residentes y tal, pasa eso. Y estamos hablando de gente ya con contrato laboral y todo eso, pero y así todo no problemas. Y así todo problemas. Para terminar, que por decir una cosa publicidad, después les quiero poner la declaración de esta semana, después de la pausa. Por decir algo bueno, yo sí que creo que era necesario regular un poco lo que son los grandes tenedores de vivienda. Es decir, que aquí en Palencia no se da, pero en Madrid grandes grupos especuladores que se hacen con multitud de viviendas y que manejan el mercado a su antojo, yo creo que ahí sí que había que meter mano desde el gobierno para marcar unas reglas muy claras y que esa vivienda al final no quede como un mero instrumento de especulación, sino que al final se destine para lo que realmente se construyó, que es para que vivan familias. Yo por ese lado chapó a la ley. Bueno, es que me van a dar la razón. Es sin duda la declaración, el diálogo, el chascarrillo, llámenlo como ustedes quieren, más curioso de esta semana. Visita real en Córdoba, vean. Vaya, decía la reina Leticia. Espontaneidad, ¿no? Bueno, esa imagen de cercanía de la monarquía con el pueblo también, que a lo mejor, quiero decir, es verdad que no se dan... Y la sabiduría que dan los años, además, también. Y además que esa frase vale para muchas cosas en la vida. O sea, que se lo digan a la reina. Genial, ¿no? Ni una coma. Así que además que tampoco es muy criticable. Bueno, todo esto en el marco de una visita que es esperada y que también está generando titulares y debate, ¿no? Todo listo ya en Sanjenjo para la visita del rey emérito. Está previsto que Juan Carlos I llegue a Galicia el próximo día 19, tras mantener un encuentro con el rey de Inglaterra, que tampoco ahora se sabe a ciencia cierta si se va a producir o no, hay ciertas dudas también. Bueno, estas imágenes que están viendo podrían repetirse, las del año pasado, en su participación en estas regatas gallegas. El gobierno enmarca su regreso temporal a un evento privado y la Casa Real, de momento, pues no se ha pronunciado, se desconoce si habrá encuentro entre padre e hijo, madre mía cómo suena esto, encuentro entre padre e hijo, como sí le hubo el año pasado en Zarzuela, aunque no trascendieran imágenes ni nada se viera. Bueno, pues esta señora de Córdoba hacía estas declaraciones en un momento de debate sobre la monarquía, ¿no? Sobre los problemas, además hoy
es día 14 de abril, es Día de la República también. Así que no sé si este debate tiene más justificación que en otras ocasiones. ¿Qué me dicen? ¿Cómo ven la visita real? Pues yo que decías tú, muy esperada por todos, bueno, por todos menos por la Casa Real, a la que no les hace ninguna gracia. Yo creo que, a ver, depende uno cómo tenga en su interior la figura del rey don Juan Carlos, ¿no? Para mí ahora es un señor jubilado que tiene que dar explicaciones de muchas cosas y que viene de vacaciones. Entonces, en ese marco de señor jubilado que viene a pasar unos días a Sanjenjo, ¿cómo podría ir, pues no sé, mi abuelo, si viviese? Pues nada, ni una coma. Sí que es cierto que el hecho de que venga en pleno mayo, seguramente durante la campaña electoral, pues quizá no es lo más deseable, sobre todo desde Zarzuela. Pero si algo nos ha demostrado Juan Carlos es que va a hacer lo que quiere. Así que tampoco, por mucho que discutamos, tampoco le vamos a hacer cambiar de idea. Pues dejamos este tema aquí, porque como la visita es la próxima semana, probablemente el próximo viernes en esta mesa Lola Rebolleda pues aborde esta cuestión. Y les hablamos muy rápidamente, a petición de mis contertulios, porque si no me amenazaban con no volver a pisar esta mesa nunca más, si no analizábamos los resultados del último CIS, que habla de nuestros comportamientos, de cómo han cambiado nuestras reacciones a raíz de la pandemia, nuestras relaciones sociales, cómo elegimos o no elegimos a las personas con las que queremos compartir nuestra vida. Bueno, cuestiones sociales, algunas de ellas han llamado la atención, vean. La pandemia ha marcado un antes y un después en nuestra forma de interactuar. La vuelta a la normalidad y a relacionarnos nos hace más felices, según una encuesta del CIS. Todo el mundo lo sabe, ha hecho más vínculo, más familia. Valoramos las relaciones sociales. Lo que más ha mejorado son las relaciones en pareja por delante de la familiar y de los amigos. Internet nos ha acercado durante el confinamiento, pero también ha provocado más aislamiento en las relaciones sociales y se consideran más superficiales. Prefiero en persona, pero la gente está muy enganchada a las redes. Sí me gusta esa interacción de quedar con gente. El 80% de los encuestados considera que la implicación en las tareas domésticas es uno de los aspectos más importantes a la hora de comenzar una relación. Elena, es fundamental. Para comenzar una relación de pareja es fundamental saber que la pareja que vas a tener al lado se implica en las tareas del hogar. Bueno, es que mucha gente, es muy importante. Bueno, vosotros que ya me conocéis mucho, que yo soy muy de datos, pero soy muy de ciencia, me he traído la chuleta de la encuesta del CIS. Entonces, las preguntas, o sea, así las tres primeras, las más importantes, pone ¿qué grado de importancia le da usted? Entonces pone mucha, ninguna, poca, que fuese menos atractivo que usted, ninguna, el 50% más o menos, que tuviese menos dinero que usted, el 55%, ninguna importancia, que tuviese más estudios que usted, ninguna importancia, y sin embargo le dan muchísima importancia a compartir las tareas domésticas. Es decir, que si tú eres un poco feo, no tienes dinero, no tienes estudios, pero sabes pasar el aspirador, cocinas y tal, pues tienes son como respuestas muy políticamente correctas. Pero es que, ¿pero quién se cree esto? Ah, bueno, y luego la pregunta de las relaciones. El 47,6% está muy de acuerdo en que una persona pueda tener 2 o más relaciones afectivo-sexuales a la vez. Entonces yo me pregunto, ¿esto lo han preguntado de forma individual o con la pareja junta? Porque me parece que aquí el truco está en que a lo mejor han preguntado a un lado de la pareja y al otro, ¿no? Porque las relaciones abiertas están muy de moda, Elena, están muy de moda. Están muy de moda, la gente joven se lo toma de otra manera, pero bueno, cuando estás hablando de una pareja, no de, bueno, pues tus relaciones y tal, yo, vamos, no sé, pero yo creo que esto aquí no ha dicho nadie la verdad, vamos. Bueno, hablar de modas cuando estamos hablando de relaciones, no sé si es mejor. No, es un poco... Pero bueno, es que estamos un poco mayores ya los de esta mesa. Ese tipo de cosas, me parece a mí. Yo hago la lectura de que a lo mejor durante la pandemia muchos se han dado cuenta de que no aguantan más, es decir, que oye, mira, esto es insufrible. O sea, a tomar por culo. Si viene otra, yo quiero tener otra casa a la que ir, ¿sabes? Entonces, a lo mejor por ahí. Yo, desde luego, es decir, estar casado, como es en mi caso, y tener hipoteca es totalmente incompatible con tener otra pareja al lado, es decir, porque quieras que no, necesitas ingresos económicos para jugar ese juego, entonces a mí no me entra en la cabeza eso. Pero, pues por lo visto a la gente sí que le apetece. Yo pensé que era más, que era el 80%, en algún dato he leído que estaban dispuestos a que lo veían bien y demás, y bueno, pues nada.
No sé a quién habrán preguntado. Javier era un hombre felizmente casado, pero no sé si antes cuando iba a buscar pareja o buscaba novia, la preguntaba si implicaba las tareas del hogar o no. Yo hice el curso de aprendizaje del hogar y bueno, y fenomenal. O sea, y ya entonces subí. Yo me acuerdo que cuando me compré el primer móvil, pues fíjate, pues dije, oye, que tiene que ser un número fácil para poder ligar, porque no me comía un colín. Entonces, claro, pues al final. Pero bueno, ya fue aprender el tema de las tareas del hogar y oye, y todo cambió. O sea, cumples los requisitos. Sí, o sea, soy feo, no tengo dinero, pero sé pasar el aspirador. La bata. Hemos encontrado al prototipo. A mí no me han preguntado, ¿eh? Yo ese momento cuando te hacen la encuesta, yo no sé, pero solo me ha tocado una vez de este tema de encuestas y todo eso, que te dicen, ¿tiene usted 7 minutos? No. O sea, no. Esto es mentira todo. No sé, esto no se lo creo. Porque además que yo vamos, hace poco, además, pues eso ha dicho. ¿Cuánto dispone de 7 minutos? No. No, así que ya a tomar por culo. Que queríamos cerrar hoy esta tertulia con una sonrisa, ¿no? Haciendo un chascarrillo, bueno, tomándonos un poco a broma algunos aspectos que bueno, bastantes cosas serias ahí, ¿no? Como para intentarnos reírnos, por lo menos en alguna ocasión. Javier Calaveras, muchas gracias. Gracias a vosotros y feliz fin de semana. Carlos Lugo, gracias. Hasta la próxima. Elena, muchas gracias. Muchas gracias y que pasen ustedes un feliz fin de semana, tanto como nos hemos pasado. Pues ya está, ha hecho la despedida Elena León, así que ya está, muchas gracias, adiós.